San Longinos fue el centurión que, por órdenes de Poncio Pilato, permaneció junto a otros soldados al pie de la cruz durante la crucifixión de Jesús de Nazaret. Fue quien, siguiendo los procedimientos romanos, perforó el costado del crucificado con una lanza. En el momento de la muerte de Jesús, se produjeron fenómenos naturales que impactaron a los presentes. Longinos, testigo directo de aquellos acontecimientos, pronunció las palabras: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Algunos testimonios señalan que el centurión padecía una afección ocular y que al ser alcanzado por una gota de sangre de Jesús, recuperó la vista de manera inmediata. A partir de entonces, habría abandonado su vida militar, recibiendo instrucción en la nueva fe y llevando una existencia apartada en Cesarea de Capadocia, dedicada a la transmisión de las enseñanzas de Cristo. Enfrentado a las autoridades locales por negarse a rendir culto a los ídolos, fue sometido a tormentos y condenado a muerte. Tras su ejecución, su memoria fue preservada entre los primeros grupos cristianos. Los objetos vinculados a su participación en la crucifixión, especialmente la lanza utilizada, adquirieron posteriormente un significado particular en distintas tradiciones, que llevó a un centurión romano a abandonar el poder de su imperio para seguir el mensaje de aquel a quien había dado muerte. En esta ocasión te traigo la historia, así que comencemos. Los últimos días de Jesús y el inicio de la traición. En los últimos días de su vida pública, Jesús de Nazaret se encontraba en Jerusalén, acompañado por sus discípulos más cercanos. Su entrada en la ciudad coincidió con la celebración de la Pascua judía, un periodo en el que miles de peregrinos se congregaban en torno al templo. Su actividad pública, sus enseñanzas sobre el reino de Dios y gestos como la expulsión de los mercaderes del recinto sagrado intensificaron la vigilancia de las autoridades religiosas y políticas. Jesús continuó predicando, atrayendo multitudes. Su interpretación de la ley religiosa y su llamado a la transformación interior despertaron entusiasmo en algunos sectores y rechazo en otros. Para las autoridades del Sanedrín, su presencia era un riesgo para el frágil equilibrio bajo supervisión romana. Su círculo de seguidores incluía a los apóstoles, quienes lo acompañaban en su vida diaria. Entre ellos se encontraba Judas Iscariote, quien acordó con las autoridades entregarlo en un momento oportuno, señalándolo en un lugar alejado de la multitud para facilitar un arresto discreto. La oportunidad llegó tras la cena pascual. Luego de este encuentro, Jesús condujo a sus discípulos al huerto de Getsemaní, en las afueras de la ciudad. Allí, mientras oraba, fue sorprendido por un contingente de oficiales del templo y hombres armados. Judas se acercó a Jesús y, mediante un saludo, permitió que procedieran al arresto. Los discípulos se dispersaron tras un intento fallido de resistencia. Jesús fue llevado ante los líderes religiosos en una audiencia preliminar. Las autoridades locales, que no podían aplicar la pena capital, buscaron construir una acusación sólida para presentarla ante el poder romano. El proceso se centró en sus declaraciones sobre su misión y su relación con Dios, interpretadas como motivos de blasfemia. Esa noche Jesús permaneció bajo custodia. Los dirigentes preparaban su presentación ante el gobernador romano. La acusación original, de carácter religioso, fue adaptada a términos políticos: sedición, amenaza al orden público y proclamación de una autoridad rival. A la mañana siguiente, Jesús fue conducido ante Poncio Pilato, prefecto de Judea. Se iniciaba así el proceso que definiría su destino bajo una administración imperial habituada a eliminar cualquier foco de desorden. La crucifixión en Palestina: poder, temor y justicia imperial. En el siglo I, Palestina estaba bajo ocupación romana. El control se ejercía mediante una administración civil apoyada por una fuerte presencia militar. La autoridad imponía leyes estrictas y castigos ejemplares para mantener la estabilidad en una región frecuentemente sacudida por tensiones religiosas y nacionalistas. Entre los métodos de ejecución más temidos, la crucifixión ocupaba un lugar central, un castigo público reservado a rebeldes, esclavos fugitivos y criminales peligrosos. Su finalidad era disuadir mediante el miedo y humillar al condenado ante la vista de todos. Jesús de Nazaret fue arrestado en Jerusalén durante la festividad de la Pascua, un tiempo de especial sensibilidad para las autoridades, debido a la afluencia de peregrinos y al fervor religioso.
acusado de blasfemia y de agitación social, fue presentado ante Poncio Pilato, prefecto de Judea, quien, tras un proceso breve y cargado de tensiones políticas, autorizó su crucifixión. El trayecto hacia el Gólgota, conocido como lugar de la calavera, formaba parte del ritual de ejecución. Jesús, debilitado por los azotes, cargaba al menos el patíbulo de la cruz. Lo seguía una multitud diversa: curiosos, simpatizantes, autoridades. Una cohorte de soldados romanos escoltaba la procesión, manteniendo el orden y previniendo cualquier intento de rescate. Entre ellos se encontraba quien más tarde cumpliría un rol particular. Al llegar al sitio de ejecución, los soldados procedieron según el protocolo. Los condenados eran desnudados, atados o clavados a las cruces, y luego izados en posición vertical. La muerte, lenta y dolorosa, podía tardar horas o días. La crucifixión buscaba, además del castigo físico, la humillación pública. El centurión al mando supervisaba el cumplimiento correcto de las órdenes y la certificación final de la muerte. Durante las horas que Jesús permaneció en la cruz, según los relatos evangélicos, se produjeron fenómenos inusuales. El cielo se oscureció y un terremoto agrietó rocas. Estos eventos provocaron temor entre los presentes. Para soldados habituados a la violencia, tales alteraciones resultaron desconcertantes. En cumplimiento de las leyes locales, los cuerpos no podían permanecer expuestos durante el sábado. Para acelerar las muertes, los soldados quebraban las piernas de los crucificados, impidiendo su respiración. A los 2 ladrones crucificados junto a Jesús se les aplicó este procedimiento. Al acercarse a Jesús, los soldados constataron que ya había muerto. Para confirmar el deceso, uno de ellos perforó su costado con una lanza. De la herida brotaron sangre y un líquido claro, descrito como agua. Este acto, parte del protocolo militar, carecía en ese momento de implicaciones religiosas. La lanza utilizada era un arma estándar de infantería romana, de aproximadamente 2 metros de largo, diseñada para alcanzar objetivos desde el suelo. Con la muerte certificada, José de Arimatea, miembro del Sanedrín que simpatizaba en secreto con Jesús, solicitó a Pilato permiso para retirar el cuerpo y darle sepultura antes del inicio del sábado. La labor de los soldados concluyó con la verificación del deceso y la entrega del cadáver. Con el tiempo, dentro de las comunidades cristianas surgieron relatos que identificaron al soldado que había perforado a Jesús como Longino. Los evangelios canónicos no registran su nombre ni detalles personales. La figura de Longino emergió en fuentes apócrifas y tradiciones orales posteriores. Su historia evolucionó más allá del hecho militar. Se le atribuyó una conversión al cristianismo, motivada por los acontecimientos presenciados en el Gólgota. Así, su figura fue incorporada como símbolo de transformación espiritual, representando el poder redentor de Jesús incluso sobre aquellos que participaron en su muerte. La memoria de Longino, inicialmente local y discreta, se integró en un proceso más amplio de construcción de una narrativa de fe basada en testigos presenciales. De este modo, el acto de perforar el costado de Jesús pasó de ser un procedimiento militar a convertirse en un episodio central en el imaginario cristiano naciente. El soldado del Gólgota, el inicio de una transformación. Después de la perforación del costado de Jesús, el soldado que ejecutó el procedimiento regresó a su posición junto al resto de la guardia romana. La crucifixión era considerada una tarea ordinaria dentro del aparato represivo del imperio. Para los legionarios formados en la obediencia y la dureza, cumplir estas órdenes no suscitaba reflexiones personales. Sin embargo, aquel día presentó circunstancias que alteraron la rutina habitual. El oscurecimiento repentino del cielo y el temblor de la tierra coincidieron con los últimos momentos de Jesús en la cruz. La naturaleza misma pareció conmoverse ante su muerte. Entre la multitud, el miedo se hizo palpable. Muchos huyeron, mientras otros permanecieron inmóviles, sobrecogidos. Incluso entre los soldados, acostumbrados a la violencia extrema, surgió una sensación de desconcierto. El centurión al mando pronunció una frase registrada en los relatos evangélicos: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Esta expresión, hecha en presencia de sus hombres, reflejaba el impacto causado por los fenómenos y por la actitud serena del ajusticiado. Para un oficial romano, manifestar tal impresión no era algo habitual. Entre los soldados, quien había perforado el costado de Jesús,
experimentó una reacción particular. Tradiciones surgidas posteriormente sostienen que, al ser alcanzado por la sangre de Jesús, habría sanado de una afección ocular. Aunque esta versión no aparece en los textos evangélicos más antiguos, fue utilizada en la literatura cristiana primitiva para ilustrar el poder transformador del sacrificio. Después de la ejecución, la vida militar siguió su curso habitual. Los soldados se encargaron de custodiar la tumba donde fue depositado el cuerpo de Jesús, de vigilar a la población durante las festividades y de mantener el orden en una ciudad bajo tensión política. Sin embargo, los sucesos del Gólgota dejaron una huella difícil de borrar. Según relatos transmitidos oralmente y recogidos más tarde en tradiciones cristianas, el soldado que empuñó la lanza comenzó a alejarse de su vida anterior. Posteriormente identificado como Longino, habría decidido abandonar el servicio militar, a sabiendas de las graves consecuencias que implicaba la deserción en el mundo romano. Se afirma que buscó refugio en regiones apartadas para eludir la persecución de las autoridades. Capadocia, en Asia Menor, ofrecía cierto anonimato, y allí, según algunas fuentes, habría comenzado a compartir su nueva fe en pequeños grupos clandestinos. La transmisión de su historia combina elementos históricos con narraciones hagiográficas. Muchas fuentes derivan de tradiciones orales interesadas más en su ejemplo de fe que en documentar hechos verificables. A pesar de ello, su nombre quedó asociado a otros mártires que, desde posiciones de poder o fuerza, abrazaron el cristianismo. Se relata que Longino rechazó ofertas para retractarse, sobornos, amenazas, promesas de rehabilitación. Nada lo hizo renegar de lo que había presenciado. Esta negativa lo convirtió en un objetivo prioritario de las autoridades romanas, siempre alertas ante cualquier manifestación subversiva. Finalmente, tras su denuncia, Longino fue arrestado. Durante su proceso se le ofreció salvar su vida si renunciaba a su fe. La negativa fue inmediata. La sentencia de muerte por decapitación se dictó sin trámites prolongados. Antes de su ejecución, según la tradición, reafirmó su fidelidad a Jesús con serenidad. No se conservan sus palabras exactas, pero los relatos insisten en su firmeza y dignidad. La historia de Longino, como la de muchos mártires de los primeros siglos, se transmitió a través de relatos orales, textos devocionales y hagiografías. No existen fuentes contemporáneas que documenten estos hechos con precisión. Sin embargo, su recuerdo persistió como ejemplo de transformación y testimonio de fe. Así, el soldado que en un principio actuó obedeciendo órdenes, terminó siendo recordado como testigo y defensor de una verdad que trascendía las estructuras del poder romano. Su memoria pasó a formar parte del patrimonio espiritual de las primeras comunidades cristianas. Longino, de legionario a testigo de una nueva fe. Tras su participación en la crucifixión de Jesús, el soldado que perforó su costado continuó cumpliendo su servicio militar en Jerusalén. La vida de un legionario romano en provincias como Judea exigía disciplina absoluta y obediencia a las órdenes, sin espacio para dilemas personales. Sin embargo, los sucesos del Gólgota y los rumores que empezaban a circular dejaron una marca profunda en su interior. Poco después de la ejecución, se propagaron noticias perturbadoras. Algunos afirmaban que la tumba de Jesús estaba vacía, otros sostenían que había resucitado. Estas versiones, consideradas peligrosas tanto por las autoridades religiosas como por las romanas, provocaron alarma en un contexto donde cualquier agitación social era temida. A los soldados responsables de la vigilancia de la tumba se les impuso una instrucción estricta: proteger la versión oficial de los hechos. Reconocer siquiera la posibilidad de una resurrección implicaba poner en duda el control romano y amenazaba la estabilidad de toda la provincia. En ese clima de tensión, el soldado que más tarde sería conocido como Longino comenzó a distanciarse interiormente de su lealtad al imperio. Las experiencias vividas en el Gólgota, la oscuridad repentina, el temblor de la tierra, la conducta de Jesús ante la muerte, erosionaron poco a poco su antigua visión del mundo. Estos signos, sumados a los rumores sobre la tumba vacía, hicieron que su confianza en la autoridad romana empezara a resquebrajarse. La decisión de romper con su pasado no fue inmediata. Abandonar el ejército suponía no solo perder su sustento y su posición social,
sino exponerse al castigo severo reservado a los desertores. Para un soldado formado en la obediencia militar, apartarse significaba un acto extremo. Algunas tradiciones relatan que, en busca de respuestas, Longino habría buscado el contacto con los primeros discípulos de Jesús. A través de ellos conoció enseñanzas centradas en el amor, la misericordia y la vida eterna, ideas radicalmente distintas de los valores imperiales que había servido. Finalmente, tomó la decisión de abandonar su cargo. Según los relatos, se trasladó a Capadocia, una región alejada de los grandes centros de vigilancia romana, donde el cristianismo comenzaba a extenderse entre pequeños grupos clandestinos. En Capadocia, Longino llevó una vida sencilla, lejos del mundo militar que había conocido. Dedicado a labores humildes, compartía discretamente su fe con otros creyentes. No buscó reconocimiento ni liderazgo formal. Su autoridad moral provenía de haber sido testigo presencial de la crucifixión. La expansión de sus actividades no pasó desapercibida para las autoridades locales. En tiempos de persecución activa, cualquier converso proveniente del ejército era visto con desconfianza. Su experiencia podía ser peligrosa si organizaba resistencias o socavaba la moral pública. Ante la sospecha, las autoridades le ofrecieron incentivos para retractarse: sobornos, promesas de readmisión, garantías de protección. Longino rechazó todas las propuestas, reafirmando su fidelidad a su nueva fe. Con su negativa, se emitió una orden de captura. A partir de entonces vivió en la clandestinidad, desplazándose entre comunidades cristianas. A pesar del peligro creciente, continuó predicando el mensaje de Jesús, consciente del riesgo que corría. Su arresto se produjo finalmente mientras enseñaba públicamente. No opuso resistencia. Su detención fue considerada la culminación de una transformación que, en los relatos cristianos, simbolizaba el triunfo de la fe sobre la obediencia ciega al poder terrenal. Longino pasó de ser un instrumento de la violencia imperial a convertirse en testigo y transmisor de un mensaje de esperanza. Su historia, conservada en las memorias de las primeras comunidades cristianas, ofreció a los creyentes un modelo de conversión radical y de fidelidad inquebrantable. El martirio, lealtad hasta la muerte. La expansión de la comunidad cristiana en distintas regiones del Imperio Romano empezó a ser vista como una amenaza al orden establecido. En Capadocia, donde Longino se había establecido tras abandonar la vida militar, su presencia comenzó a llamar la atención. Su pasado como soldado romano y su testimonio como testigo de la crucifixión de Jesús le conferían una autoridad especial entre los creyentes, pero también lo convertían en un objetivo para las autoridades locales. Los informes enviados a las autoridades imperiales describían sus actividades como subversivas. Aunque la comunidad cristiana en la región era aún pequeña, su negativa a participar en los rituales oficiales y a reconocer la divinidad del emperador los colocaba bajo sospecha permanente. En este contexto, Longino fue identificado como un líder peligroso para la estabilidad social y religiosa. Se emitió una orden de captura en su contra. La administración romana, celosa de preservar la cohesión del imperio, no toleraba movimientos que cuestionaran las bases de su autoridad, especialmente aquellos nacidos de antiguos miembros del aparato militar. El arresto se produjo mientras Longino enseñaba públicamente. No opuso resistencia. La operación fue llevada a cabo siguiendo los procedimientos establecidos, rápida, sin provocar disturbios ni escándalos. Presentado ante los magistrados locales, se le ofreció la posibilidad de salvar su vida si renunciaba a su fe. Bastaba con realizar sacrificios a los dioses tradicionales y jurar lealtad divina al emperador. Longino rechazó la propuesta sin vacilar. Negarse a participar en los rituales públicos era considerado un acto de traición, tanto religiosa como política. Su decisión fue vista como una amenaza directa al orden imperial, y el proceso judicial fue breve. Confirmada su negativa reiterada, se dictó la sentencia de muerte mediante decapitación, una ejecución reservada para ciudadanos y soldados, menos ignominiosa que otros métodos. Mientras aguardaba la ejecución, Longino fue mantenido bajo estricta vigilancia. Según las tradiciones transmitidas, se mantuvo sereno, sin señales de arrepentimiento o temor. El día señalado, fue escoltado fuera de los límites de la ciudad hasta el lugar destinado a las ejecuciones. La ausencia de espectadores
reflejaba el clima de miedo instaurado por las persecuciones. Siguiendo el protocolo, se le ordenó arrodillarse. El verdugo ofreció la posibilidad de pronunciar unas últimas palabras, pero no se conservan registros de que Longino respondiera. La decapitación se ejecutó de manera rápida y formal. Su cuerpo fue dejado expuesto, conforme a la costumbre aplicada a quienes eran considerados enemigos del Estado. Se pretendía, así, prolongar la humillación más allá de la muerte. Longino, que en otro tiempo había sido parte del brazo armado del imperio, sellaba su vida como testigo de una fe que desafiaba las estructuras políticas y religiosas de su época. El sepulcro oculto, la última morada del mártir. Durante la noche que siguió a la ejecución de Longino, un pequeño grupo de cristianos locales se organizó para recuperar su cuerpo. A pesar del riesgo de ser descubiertos por las patrullas romanas, actuaron con rapidez y extrema discreción. Trasladaron los restos desde el lugar de la ejecución hasta un terreno apartado. Allí, en una cueva natural, improvisaron una sepultura sencilla. No colocaron inscripciones ni signos visibles que pudieran delatar la ubicación del enterramiento. La elección de un entierro clandestino respondía tanto al respeto hacia el mártir como a la necesidad de proteger sus restos de posibles profanaciones. En la práctica romana, los cuerpos de los ejecutados por traición podían ser objeto de escarnio público si eran descubiertos en actos de veneración. El conocimiento de la tumba fue compartido solo entre individuos de máxima confianza dentro de la comunidad cristiana. La transmisión de esta información se hizo de forma oral y reservada. Durante los meses siguientes, el lugar de sepultura permaneció oculto. No se realizaron homenajes públicos ni se dejaron señales que pudieran atraer la atención de las autoridades. La prioridad absoluta era preservar la seguridad de quienes mantenían viva la memoria de Longino. Así concluyó la última etapa de su vida terrenal. El soldado que había perforado el costado de Jesús y que después había encontrado la fe, fue enterrado en el silencio de la clandestinidad, protegido por una comunidad que veía en su testimonio una luz en tiempos de persecución. La tumba de Longino, sencilla y anónima, se convirtió en un símbolo secreto de esperanza para los creyentes, un recordatorio de que, aunque los poderes de este mundo pudieran sofocar voces, no podían extinguir la fe que había encendido. Memoria en secreto, Longino y la fe que sobrevive. Tras el martirio y la sepultura secreta de Longino en Capadocia, su figura empezó a ser recordada entre las pequeñas comunidades cristianas que sobrevivían en la clandestinidad. En un contexto de persecución activa, los relatos sobre aquellos que habían entregado su vida por la fe se transmitían de forma reservada, evitando cualquier exposición pública que pudiera comprometer a los creyentes. Durante los primeros años, la memoria de Longino circuló exclusivamente de manera oral. No existían documentos escritos que recogieran su historia. Las reuniones privadas en casas particulares o en lugares apartados ofrecían el único espacio seguro para compartir relatos como el suyo. En estas reuniones, su nombre era mencionado como parte del esfuerzo colectivo por preservar el testimonio de quienes se habían mantenido fieles hasta la muerte. La narración de su vida se mantenía sencilla. Se describía a Longino como un soldado romano, participante en la crucifixión de Jesús, convertido después en creyente y mártir. No se incluían detalles sobre su vida anterior, su familia o su carrera militar. La atención se centraba exclusivamente en los hechos relacionados con su transformación personal y su decisión final. En las primeras comunidades cristianas, el testimonio de testigos oculares de la pasión de Jesús adquiría especial relevancia. Longino, al haber presenciado directamente los acontecimientos del Gólgota, ocupaba un lugar importante en esta tradición. Su conversión posterior reforzaba la legitimidad de su relato, ofreciendo un argumento adicional sobre la veracidad del mensaje cristiano. La comunidad de Capadocia honraba su memoria de manera discreta. Durante ciertas fechas, que coincidían con aniversarios de su ejecución, se celebraban vigilias de oración en su honor. Estas reuniones, llevadas a cabo en la clandestinidad, consistían en la lectura de pasajes de las Escrituras, oraciones silenciosas y la repetición de la historia de Longino como ejemplo de fidelidad bajo presión. En esta etapa inicial no se atribuían milagros ni señales sobrenaturales a su figura. La veneración hacia Longino era sobria, basada únicamente en su ejemplo de conversión y firmeza.
Su vida era presentada como una prueba de que incluso quienes habían servido al imperio podían cambiar radicalmente a través del mensaje de Jesús. Con la expansión progresiva del cristianismo hacia otras regiones del imperio, el nombre de Longino comenzó a ser conocido fuera de Capadocia. Misioneros y viajeros cristianos que pasaban por la región escuchaban su historia y la transmitían en nuevas comunidades, adaptándola a sus propios contextos sin alterar el núcleo esencial. La transmisión oral, sin embargo, inevitablemente introducía variaciones. En algunas versiones se ponía énfasis en la sanación de su visión ocular durante la crucifixión. En otras se destacaba su serenidad ante la muerte. Estas diferencias reflejaban las distintas necesidades pastorales de las comunidades que recogían y adaptaban su relato. Durante el siglo II, con el crecimiento del cristianismo, comenzaron a elaborarse catálogos locales de mártires. En algunas de estas listas, la figura de Longino fue incluida, aunque no ocupaba un lugar central. Su veneración seguía siendo principalmente regional y su memoria permanecía circunscrita a los círculos cristianos más antiguos. La persistente clandestinidad impidió la construcción de monumentos o templos en su honor. La tumba de Longino permanecía en secreto, conocida solo por unos pocos líderes comunitarios. La prioridad seguía siendo la supervivencia, no la celebración pública. Esta invisibilidad contribuyó a que su memoria se transmitiera de manera más íntima y personal. La historia de Longino también fue utilizada en la formación catequética de los nuevos conversos. Su vida servía como prueba de que la fe cristiana podía transformar incluso a quienes, desde posiciones de poder, habían participado en actos de violencia estatal. Representaba la posibilidad de redención total, sin importar la gravedad del pasado. Los relatos más antiguos presentaban a Longino como un modelo de decisión consciente. No se le describía como una víctima pasiva de las circunstancias, sino como alguien que, enfrentado a una elección entre renunciar o mantenerse fiel, optó deliberadamente por permanecer firme, aceptando las consecuencias. Con el paso del tiempo, algunos relatos empezaron a mencionar su tumba como un posible lugar de intercesión. No obstante, en las primeras generaciones, el énfasis seguía puesto en su testimonio de vida, no en fenómenos sobrenaturales asociados a su sepultura. En Capadocia, la tradición de recordar a Longino persistió generación tras generación. Las vigilias y oraciones continuaban realizándose en secreto, transmitidas oralmente entre los fieles. Cada nueva ola de persecución reforzaba el valor simbólico de su historia como ejemplo de resistencia silenciosa. La figura de Longino se mantuvo viva no por gestos públicos ni grandes monumentos, sino por la fidelidad discreta de una comunidad que encontraba en su testimonio una respuesta posible a las exigencias de su tiempo. Su vida, marcada por la transformación y la coherencia, ofrecía a los cristianos perseguidos un ejemplo de cómo vivir y morir en fidelidad a su fe. De Capadocia al mundo, la construcción del mito. Durante los primeros siglos del cristianismo, la figura de Longino permaneció circunscrita a las tradiciones orales y a las celebraciones locales en Capadocia. Su memoria era compartida en reuniones privadas y en la formación de los nuevos conversos, lejos de manifestaciones públicas. Sin embargo, a medida que la religión cristiana ganó legitimidad y dejó de ser perseguida tras la legalización imperial, su historia comenzó a adquirir nuevas dimensiones. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313 por el emperador Constantino y su colega Licinio, garantizó la libertad religiosa en todo el Imperio Romano. Este cambio permitió que los relatos sobre mártires como Longino, que hasta entonces se mantenían en la clandestinidad, fueran transmitidos de manera abierta y organizada. Las comunidades cristianas, liberadas de la persecución sistemática, empezaron a recopilar y ampliar las historias que habían preservado durante generaciones. En este nuevo contexto, la imagen de Longino experimentó una profunda transformación. Relatos que anteriormente se caracterizaban por su sobriedad comenzaron a incorporar elementos simbólicos. Se afirmaba que la sangre de Jesús, al tocar los ojos de Longino durante la crucifixión, había sanado su ceguera física y al mismo tiempo había abierto su visión espiritual. Esta interpretación, apenas insinuada en las fuentes más antiguas, fue ganando protagonismo en las versiones posteriores. La iconografía cristiana temprana reflejó esta evolución.
Longino comenzó a ser representado como un soldado que, sosteniendo una lanza, dirigía su mirada hacia la luz. Pinturas, mosaicos y esculturas mostraban su transformación de ejecutor militar a testigo de la fe. Esta representación visual ayudó a fijar su imagen en la conciencia colectiva de los creyentes. La tradición también extendió su relato. Se difundieron versiones que afirmaban que, tras la muerte de Jesús, Longino había abandonado su vida militar y había recorrido diversas regiones predicando el Evangelio. Estas narraciones, aunque sin base documentada en las fuentes primitivas, contribuyeron a enriquecer su perfil como uno de los primeros misioneros cristianos. La leyenda de Longino se propagó inicialmente en el ámbito oriental, pero pronto alcanzó Occidente. Varias regiones afirmaron tener vínculos especiales con su memoria. Se erigieron capillas y pequeñas iglesias en su honor. Su nombre fue incluido en catálogos de santos y mártires, compartiendo espacio con figuras ampliamente veneradas en la iglesia primitiva. Con la expansión de su culto, el objeto asociado a su acto más recordado, la lanza que perforó a Jesús, también ganó relevancia simbólica. Se sostenía que el arma había sido preservada a través de los siglos y que poseía propiedades extraordinarias. Conocida posteriormente como la lanza del destino, sería integrada en numerosas tradiciones medievales, algunas vinculadas incluso al derecho divino de los reyes y a las batallas decisivas de la cristiandad. Durante el período bizantino, Longino fue incorporado oficialmente en algunos calendarios litúrgicos. Su festividad se celebraba en fechas variables según la región. Su nombre era invocado en oraciones dirigidas a los mártires y en el arte bizantino se le representaba al pie de la cruz, acompañado por el centurión y otros soldados en escenas que resaltaban la transformación espiritual que siguió a su gesto de perforar el costado de Jesús. En el mundo occidental, la figura de Longino también fue integrada en la cultura cristiana medieval. Las representaciones teatrales conocidas como pasiones, que dramatizaban la pasión de Cristo, incorporaron a Longino como personaje. Se le mostraba no solo como testigo de la muerte de Jesús, sino como converso cuya vida posterior testificaba el poder transformador del sacrificio en la cruz. A medida que transcurrían los siglos, se le atribuyeron milagros, visiones y revelaciones. Su nombre comenzó a figurar en letanías, oraciones de intercesión y composiciones litúrgicas. La simplicidad de su historia original fue enriquecida progresivamente con elementos propios de la piedad popular medieval. El auge de la veneración a las reliquias impulsó aún más su culto. Varias iglesias afirmaron poseer fragmentos del cuerpo de Longino o partes de la lanza. Estas reliquias se convirtieron en centros de peregrinación, atrayendo a fieles que buscaban protección, curación o inspiración espiritual. En muchos casos, la posesión de reliquias atribuidas a Longino servía para reforzar la legitimidad religiosa y política de las ciudades o monasterios que las custodiaban. Asociar el propio territorio con un mártir tan cercano al evento central de la fe cristiana ofrecía un prestigio considerable. A pesar de las ampliaciones, reinterpretaciones y adornos que su figura fue recibiendo, el núcleo esencial de su historia se mantuvo. Un soldado, en apariencia instrumento de la opresión imperial, había sido transformado por su encuentro con Jesús en la cruz. Esta narrativa, poderosa en su sencillez, permitía a las comunidades cristianas de distintas épocas y regiones reconocerse en su ejemplo. La figura de Longino se consolidó así como símbolo de conversión radical. A diferencia de muchos santos que surgieron de contextos cristianos o piadosos, su historia ofrecía un modelo de transformación posible para aquellos que provenían de mundos lejanos a la nueva fe. Durante la Edad Media, su leyenda continuó expandiéndose. Longino fue mencionado en crónicas, canciones religiosas, himnos y literatura popular. En algunos relatos se le atribuía la custodia de reliquias sagradas o la protección de ciudades amenazadas. Su figura, originada en un hecho histórico puntual, se transformó en una presencia constante en la tradición espiritual cristiana. De este modo, el soldado anónimo que en los evangelios aparece sin nombre ni historia propia, terminó ocupando un lugar duradero en el imaginario cristiano. Su memoria, preservada a través de generaciones, siguió testificando el poder de transformación que la fe proclamaba a todo el mundo. La lanza sagrada, de instrumento militar a reliquia de la fe.
La lanza utilizada por el soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz se transformó con el paso del tiempo en un objeto cargado de significado no solo histórico, sino también teológico, simbólico y cultural. En los primeros relatos cristianos, su papel era estrictamente funcional: confirmar la muerte del crucificado según los protocolos militares romanos. Sin embargo, a medida que el cristianismo creció y desarrolló su imaginario, la lanza pasó de ser un simple instrumento a convertirse en un emblema espiritual de profundo alcance. Durante los primeros siglos, no existieron registros claros sobre el paradero del arma. Su recuerdo se mantenía en las narraciones de la Pasión, pero sin atribuirle aún cualidades sobrenaturales ni especiales propiedades. Sin embargo, en el contexto de una fe que atribuía un valor extraordinario a todo lo relacionado con la vida y pasión de Jesús, el interés por reliquias físicas creció con fuerza. En ese ambiente, la lanza adquirió lentamente un aura sagrada. Su contacto con el cuerpo de Jesús se interpretaba como una forma de impregnación espiritual que la distinguía de cualquier otro objeto. A partir del siglo IV, tras la conversión del emperador Constantino y la expansión legal del cristianismo, surgieron los primeros relatos sobre una reliquia identificada como la lanza sagrada. Según algunas tradiciones, habría sido descubierta en Jerusalén durante las excavaciones emprendidas por la emperatriz Helena. Esta búsqueda de objetos santos reflejaba la necesidad de los primeros cristianos de anclar físicamente su fe en vestigios tangibles del drama de la salvación. Sin embargo, estas tradiciones carecen de documentación contemporánea verificable, lo que dejó espacio para múltiples interpretaciones posteriores. Con el paso del tiempo, distintas ciudades y comunidades cristianas comenzaron a afirmar que poseían la auténtica lanza o fragmentos de ella. Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Armenia y otras regiones disputaron esta primacía espiritual. A menudo, las lanzas exhibidas en estos lugares eran diferentes en forma, tamaño y materiales, pero todas compartían el mismo reclamo de autenticidad. Estas disputas, aunque nunca resueltas de manera definitiva, alimentaron una rica diversidad de tradiciones locales. La identificación de la lanza como del destino surgió durante la Edad Media. En esta época se le atribuyó el poder de conferir victoria militar o de legitimar políticamente a quien la poseyera. Este desarrollo no era parte de las creencias cristianas primitivas, sino que se enraizaba en una mentalidad medieval donde los símbolos materiales servían para validar no solo la fe, sino también las aspiraciones de reyes y emperadores. El arma, en este contexto, pasó a representar no solo el cierre del sacrificio de Jesús, sino también la custodia de su herencia espiritual. Un episodio crucial relacionado con la lanza ocurrió durante la Primera Cruzada, en 1098. En medio del sitio de Antioquía, el monje Pedro Bartolomé afirmó haber tenido una visión en la que se le revelaba el lugar exacto donde se encontraba la lanza enterrada bajo una iglesia local. Tras una excavación apresurada, se halló una lanza, que fue proclamada como la auténtica sagrada lanza. La noticia revitalizó a los cruzados, cuya moral estaba decaída, y precedió una inesperada victoria militar. La autenticidad del hallazgo de Antioquía fue cuestionada desde el principio. Algunos líderes cruzados consideraron que el hallazgo era una farsa creada para levantar el ánimo de las tropas. Sin embargo, el impacto psicológico de la reliquia fue indiscutible. Durante siglos, la lanza de Antioquía fue venerada como un símbolo de victoria y favor divino, a pesar de las dudas nunca resueltas sobre su origen. En Occidente, otra reliquia, conocida como la lanza de Viena, cobró gran notoriedad. Conservada en el tesoro imperial de los Habsburgo, su hoja de hierro, fracturada y reforzada con un clavo, que también se decía proveniente de la crucifixión, fue asociada estrechamente con el derecho divino de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Exhibida en ceremonias oficiales, la lanza simbolizaba la continuidad dinástica y la bendición divina sobre los gobernantes. Además de las lanzas de Antioquía y Viena, otras tradiciones surgieron en distintas regiones. En Armenia, la iglesia de Echmiadzin guarda una lanza venerada como auténtica, que presenta un diseño radicalmente diferente de sus contrapartes occidentales. Varias comunidades del Oriente cristiano también afirmaron conservar fragmentos originales. Esta multiplicidad de reliquias reflejaba tanto la fuerza del deseo de poseer símbolos tangibles del sacrificio de Cristo
como la imposibilidad de verificar su autenticidad. La proliferación de lanzas generó debates tanto entre fieles como entre estudiosos. Mientras que algunos aceptaban su autenticidad como un acto de fe, otros abogaban por un escepticismo prudente. En todos los casos, más allá de su autenticidad histórica, la lanza ocupaba un lugar central como símbolo del sacrificio redentor y de la posibilidad de salvación. Durante la Edad Media, la lanza fue interpretada no solo como un emblema de poder militar, sino también como un símbolo de misericordia y redención. En algunas tradiciones teológicas, el golpe de la lanza en el costado de Jesús era visto como el acto que abrió el acceso a los sacramentos de la Iglesia. El flujo de sangre y agua que brotó de la herida fue entendido como la prefiguración del bautismo y la Eucaristía, fuentes de vida espiritual para los creyentes. Con la llegada de la Edad Moderna, la lanza continuó siendo objeto de veneración, aunque su importancia litúrgica disminuyó. El surgimiento de la crítica histórica y la evolución del pensamiento científico trajeron consigo un enfoque más escéptico hacia las reliquias. Análisis de materiales, estudios de datación y evaluaciones arqueológicas comenzaron a aplicarse a las piezas veneradas, incluyendo la lanza de Viena y la de Echmiadzin. Hasta el día de hoy, ningún estudio ha logrado confirmar de manera concluyente la autenticidad de estas reliquias, pero tampoco ha conseguido borrar su influencia cultural. En el siglo XX, la lanza de Viena se vio envuelta en narrativas esotéricas y pseudohistóricas. Escritores y teóricos de diversas corrientes, algunos con escaso rigor académico, sostuvieron que figuras políticas modernas habían buscado apoderarse de la lanza para asegurarse el éxito. Estas historias, aunque carecen de fundamento documental sólido, contribuyeron a revitalizar el interés popular en el objeto. No obstante, junto a estas interpretaciones fantasiosas, la lanza continuó siendo objeto de investigación seria. Historiadores, arqueólogos y teólogos examinaron su significado en el contexto de la cultura medieval y moderna, tratando de comprender cómo un simple instrumento militar pudo transformarse en un poderoso símbolo espiritual y político. En la actualidad, la lanza sigue ocupando un lugar especial en museos, catedrales y colecciones privadas. A través de exposiciones, investigaciones y representaciones culturales, su historia continúa siendo contada y reinterpretada para nuevas generaciones. El objeto, más allá de su existencia física, se ha convertido en un signo de las profundas transformaciones que el cristianismo imprimió en la cultura occidental. La lanza no es solo recordada por su papel en la pasión de Cristo, sino también como testigo de la capacidad humana de otorgar significado espiritual a los objetos, de resignificar lo físico como vehículo de lo trascendente. Desde su uso original como simple confirmación de muerte hasta su transformación en símbolo de fe y de poder, la lanza encarna una narrativa de evolución espiritual y cultural que sigue resonando a través de los siglos. A pesar de las variaciones en las tradiciones, de las disputas sobre su autenticidad y de las reinterpretaciones modernas, el núcleo esencial permanece. Un gesto militar, aparentemente insignificante, se convirtió en un punto de partida para profundas reflexiones sobre la redención, la fe y el destino humano. El legado de Longino, fe, poder y cultura a través de los siglos. La figura de Longino, el soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz, junto con la historia de la lanza asociada a ese acto, ha dejado una huella duradera en la tradición cristiana, en la construcción de identidades culturales y en diversas manifestaciones artísticas a lo largo de los siglos. Desde sus discretas menciones en comunidades locales hasta su incorporación en el arte, la literatura y el pensamiento popular, ambos elementos evolucionaron hasta convertirse en referencias reconocibles en diferentes épocas y contextos. En las primeras generaciones de cristianos, Longino fue recordado como un testigo ocular de la crucifixión. Su transformación de ejecutor obediente a creyente convencido ofrecía una imagen poderosa de la redención universal. Este relato, sencillo en sus orígenes, se adaptó a las necesidades espirituales de comunidades emergentes que buscaban ejemplos de conversión auténtica en un entorno de hostilidad y persecución. Durante la Edad Media, la figura de Longino adquirió mayor visibilidad a través de la producción artística. Pinturas, frescos y esculturas lo representaban de diversas maneras,
enfatizando tanto su papel como testigo de la muerte de Jesús como su posterior transformación espiritual. En algunas obras se le muestra sosteniendo la lanza, en otras recibiendo la luz de la fe. Estas imágenes ayudaban a reforzar entre los fieles la idea de que la fe podía germinar incluso en aquellos inicialmente alejados del mensaje cristiano. La literatura religiosa también desempeñó un papel en la difusión de su historia. Colecciones hagiográficas incorporaron su relato junto al de otros mártires y confesores. En estos textos, Longino era presentado como alguien que, tras participar en un acto de violencia institucional, había abrazado la fe de manera consciente y voluntaria, aceptando las consecuencias de su elección. En paralelo, la tradición en torno a la lanza evolucionó de manera independiente. A medida que el cristianismo se consolidaba, los objetos relacionados con la pasión de Jesús adquirieron un valor especial. La lanza fue considerada no solo como un instrumento militar, sino como un testimonio material del sufrimiento y la muerte de Jesús. Su contacto físico con el cuerpo crucificado le confería, en la imaginación colectiva, una dimensión sagrada. Durante las cruzadas, la búsqueda y veneración de la lanza del destino adquirieron un carácter épico. La posesión de reliquias sagradas era percibida como un signo de legitimidad espiritual y de favor divino. La lanza hallada en Antioquía y la conservada en Viena se convirtieron en objetos de intensa veneración, no exenta de controversias sobre su autenticidad. La conexión entre la lanza y la autoridad política también se fortaleció, en un periodo donde los símbolos religiosos reforzaban las aspiraciones territoriales y dinásticas. El Renacimiento, aunque centrado en la recuperación de la antigüedad clásica, no abandonó el interés por figuras como Longino. En el arte renacentista se acentuó su dimensión humana, mostrándolo no solo como ejecutor o mártir, sino como individuo en un proceso de búsqueda interior. Esta representación reflejaba el interés renacentista en la capacidad del ser humano para la transformación personal mediante la razón y la fe. En los siglos modernos, el desarrollo de la crítica histórica y la reforma protestante alteraron la forma en que se percibían las reliquias. Se cuestionó abiertamente la autenticidad de objetos como la lanza del destino, y el énfasis en la fe interior desplazó en algunos sectores la veneración material. Sin embargo, la historia de Longino, al centrarse en la conversión personal, siguió teniendo un lugar dentro del pensamiento cristiano reformado y católico. Durante los siglos XIX y XX, la figura de Longino y la historia de la lanza encontraron nuevas formas de expresión en la literatura, el arte y la cultura popular. Escritores históricos y novelistas integraron su figura en tramas que combinaban hechos documentados con elementos de ficción. El interés por los símbolos sagrados creció, particularmente en contextos donde se buscaba conectar episodios religiosos antiguos con narrativas modernas de búsqueda y redención. En la cultura popular contemporánea, la historia de Longino y la lanza del destino ha sido representada en películas, novelas gráficas, videojuegos y series televisivas. Estos productos culturales, aunque alejados en muchos casos de las fuentes históricas originales, demuestran la capacidad del relato para adaptarse a nuevos lenguajes y públicos. La lanza, convertida en un objeto de poder en múltiples ficciones, refleja el interés permanente en los símbolos que conectan lo humano con lo trascendente. En el ámbito académico, la figura de Longino ha sido objeto de estudio dentro de disciplinas como la historia de las religiones, la arqueología, la literatura medieval y la iconografía cristiana. Investigadores han analizado cómo su figura fue moldeada por necesidades teológicas, pedagógicas y culturales a lo largo de los siglos. En cuanto a la lanza, los estudios científicos han intentado esclarecer su procedencia, composición y datación, sin que hasta la fecha se haya logrado una confirmación definitiva de su autenticidad. Museos, exposiciones temporales y proyectos educativos han incorporado tanto a Longino como a la lanza en narrativas sobre la pasión de Cristo y el impacto de los objetos religiosos en la historia cultural de Europa. Estas presentaciones subrayan el papel que símbolos como la lanza han tenido no solo en la fe, sino también en la construcción de identidades colectivas a lo largo del tiempo. A pesar de las diversas adaptaciones y reinterpretaciones que su historia ha sufrido, el núcleo esencial del relato permanece inalterado.
Longino representa la posibilidad de transformación radical. Su vida encarna la idea de que incluso aquellos más alejados de la verdad pueden, a través de una experiencia límite, encontrar una nueva orientación vital. La lanza que portó, más allá de su existencia física o de los debates sobre su autenticidad, simboliza el cierre del sacrificio de Jesús y el inicio de una nueva esperanza para la humanidad. El objeto, que en su momento cumplió una función estrictamente militar, fue resignificado como testimonio de fe y redención. Hoy, la memoria de Longino y la historia de la lanza continúan inspirando a creyentes y no creyentes. Su presencia en el arte, la literatura y la cultura popular demuestra la capacidad de ciertos relatos de atravesar las épocas, adaptándose a nuevas sensibilidades sin perder su fuerza simbólica. El testimonio de Longino, aunque originado en un episodio de violencia institucional, se transformó en una lección de cambio personal y de esperanza. La lanza, surgida como instrumento de muerte, fue convertida en emblema de vida y transformación. A través de siglos de transmisión, reinterpretación y debate, la figura del soldado que perforó a Jesús y el objeto que empuñó siguen recordando a las generaciones actuales que incluso en los actos más oscuros puede brotar una luz inesperada, capaz de cambiar el destino de individuos y comunidades.